del gasoducto Néstor Kirchner y el foco puesto en la exportación de gas licuado a una pregunta que compromete el futuro de Argentina. ¿La Argentina está poniendo todos los huevos en la canasta equivocada? ¿La transición energética se va a demorar y el desembarco decidido de las energías renovables en la Argentina y en el mundo va a tardar más de lo que se pensaba? De eso vamos a hablar hoy con un experto en estas cuestiones, Juan Carlos Villalonga. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar en la repregunta. Gracias por la invitación. Bueno, Juan Carlos Villalonga es un experto, como decía, en temas de matriz energética y cambio climático, también muy enfocado en el tema del hidrógeno verde. Es presidente de GLOBE, que es una coalición de legisladores a nivel global, creada, fue iniciativa de Al Gore en su momento, y también es miembro de la plataforma H2 Argentina, que reúne a las cámaras interesadas en el tema del hidrógeno. Fue diputado nacional por Cambiemos entre 2015 y 2019 y presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires antes de ese periodo como diputado. Por 16 años, desde 1994, fue el director político y director de campañas de Greenpeace Argentina y a principios de la década de 2010 se sumó a Los Verdes, una organización ecopolítica. Juan Carlos, el cambio de contexto global a partir de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, eso en el cambio del contexto del impacto en el medio ambiente, el cambio climático, llevó a por lo menos un análisis que planteó que la transición de la matriz energética global hacia las energías renovables quedaba demorada, porque bueno, los fósiles con la pandemia primero, las energías fósiles primero con la pandemia y luego con la guerra, volvieron a adquirir una centralidad en las economías por la dependencia, el debate en torno a la dependencia de Rusia, etcétera. ¿Cuán preciso es decir que ante una crisis se vuelve rápidamente a la energía fósil y se demora el camino de esa transición con el objetivo final de virar completamente a las energías renovables? Sí, yo te diría que la palabra clave que vos utilizaste es una centralidad. Sí, los fósiles tomaron una centralidad importante porque claramente mostraron su peor cara, que es la inestabilidad, la volatilidad que tenía. Y creo que la transición que venía siendo traccionada por la política climática, hoy se ve doblemente acelerada por la necesidad de esto que ha vuelto a primer plano, que es la seguridad energética. Ya Europa, por el caso, no quiere más dependencia energética de países, digamos, de suministros externos. Entonces, básicamente hay un fortalecimiento de los proyectos, de los programas de expansión de renovables. Es decir, que refutás la idea de que esa crisis global volvió a los países a mirar que lo importante era el petróleo y el gas. Y el carbón, porque el carbón también tuvo un pico. La centralidad tiene que ver con que hubo una necesidad urgente de pasar del suministro ruso hacia otro tipo de suministro, el gas, por ejemplo. Claro. Quizás el ejemplo emblemático es Alemania, donde más o menos se sintetiza lo que pasó en Europa. Alemania durante todo el año pasado tuvo que rehacer todos sus contratos de gas, de suministro de gas, para salir del gas ruso. O sea, eso claramente colocó una centralidad importantísima en la política en torno al gas. Claro, hubo una crítica de Angela Merkel y a Scholz por su foco puesto en la relación con Rusia para el tema. Claro, esa dependencia era muy cómoda para Alemania. Bueno, esto mostró que no era nada cómodo y algo de eso no se va a volver a repetir. Entonces, lo que hubo que hacer es buscar nuevas fuentes, pero al mismo tiempo, para el mediano y largo plazo, todos los programas de reemplazo de fósiles se aceleraron. El caso del carbón es un ejemplo también que para este invierno y hasta el 2024 se volvieron a dar permisos para que las plantas pudieran estar stand-by. Claro. Pero solo unas pocas están realmente activas. Y de hecho, las que se prendieron ahora tienen un cronograma mucho más estricto para cerrarse antes del 2030. Es decir, te diría que los objetivos climáticos están totalmente consolidados,
El objetivo, por ejemplo, en Alemania de renovables pasó del 65% para el 2030 al 80%. Es decir, se hicieron más ambiciosos aún. Es decir, en 7 años Alemania tiene que tener su matriz energética con el Eléctrica, 80% exacto, de energía renovable. Exacto. Hoy es de 49. ¿Sí? Entonces, los objetivos se hicieron más estrictos. Por eso uno puede ver en el cortísimo plazo, en la coyuntura, o lo que fue prepararse para este invierno, que finalmente no fue tan duro, hubo sí que preparar una serie de medidas que tienen que ver con tener las plantas de carbón, incluso las plantas nucleares, las 3 que quedan en funcionamiento en Alemania, que tenían que cerrar el 31 de diciembre, van a cerrar el 15 de abril, porque había que pasar el invierno y no correr riesgos. El caso alemán es interesante y vos lo has estudiado en detalle. Primero porque en el mundo se debate si la energía nuclear es la energía más limpia y más interesante para hacer esa sustitución de los fósiles. Alemania, por el contrario, decidió cerrar después de Fukushima sus plantas nucleares, sus centrales nucleares de producción de energía. Alguien que piensa en el cambio climático y en evitar los efectos colaterales del cambio climático y en virar hacia energías renovables, ¿cuán interesante es la energía nuclear? A ver, el programa alemán nace en los 90 y el abandono del nuclear comienza a darse legalmente a partir de los años 2000, 2001. Antes de Fukushima. Sí, entonces. sí. Fukushima fue se acortaron los tiempos. Sí. Hay una discusión que Merkel quiso estirarlo y vino el accidente de Fukushima y volvió para atrás, incluso lo hizo más estricto. Pero el plan de abandono viene del año 2001. Te diría que en general, el caso alemán es particular, pero en general lo que está pasando es que la energía nuclear se va a mantener, esa es la tendencia, mantener las plantas nucleares que están funcionando, extendiendo la vida útil. Esto es lo que se está consolidando como tendencia en el mundo. Hay algunos pocos países que siguen incrementando su planta nuclear y hay otra cantidad que o lo han abandonado, o no han ingresado en la vía nuclear o están en un proceso de desmantelamiento. Pero te diría que nadie está pensando que lo nuclear sea un componente importante en la transición. Si lo que se está pensando es que el nuclear sea un respaldo que no va más allá de un 5 o 10% de la energía eléctrica, no va más allá de eso. Si el rol central lo está teniendo las renovables, y el caso del hidrógeno es importante porque más allá del aporte que puede dar en el sistema energético, el hidrógeno es además un insumo industrial importante, así que te permite descarbonizar otros sectores más allá de la energía. Vamos a ir después al tema del hidrógeno verde. Hace un tiempo entrevisté a Grossi, el presidente de la Agencia Global Internacional de Energía Atómica, un argentino, Rafael Grossi, que, bueno, hablando del potencial de la energía nuclear limpia, planteaba que Francia, 8 de cada 10 bombitas de luz de Francia son nucleares. Sí, bueno, Francia es un país altamente nuclearizado. Bélgica también es otro de los países nuclearizados fuertemente en Europa. Y eso se va a mantener, según eso va a decrecer en realidad. Es decir, ¿por qué lo nuclear no es una buena solución? Porque es muy caro. Es decir, el gran desafío de la energía nuclear, más allá de los problemas de seguridad intrínsecos, era si podía bajar sus costos. Lejos de eso, los fue incrementando, en la medida en que incluso fueron haciéndose más estrictas las medidas de seguridad. Entonces, los costos no están siendo bajos. Entonces, un plan de transición basado en nuclear es un plan muy caro. Y yo te diría que en buena medida el plan industrial alemán de salir de nuclear y el vuelco hacia las energías renovables también es una opción hacia dónde van los flujos de inversión. Es decir, para Alemania el abandono nuclear no solo fue decidir desactivar plantas nucleares, sino que fue desactivar una industria. Ellos eran exportadores de tecnología nuclear. O sea que hay allí una apuesta industrial importante. Y cuando vos tenés una industria que te demanda muchos recursos y presupuesto, también es un lastre. Entonces, es parte de la transición. Muchos no entienden por qué Alemania dejó. Alemania pudo hacer una cantidad de inversiones en renovables que eran muy caras en los 90,
producto que ya habían comenzado con una desactivación del plan nuclear. Claro, tuvo esos capitales, se aplicaron a la Exacto, infraestructura de energía exacto. renovable. Interesante. Por decir un ejemplo, Sí. una empresa como Siemens, Sí. que originalmente tenía un fuerte involucramiento con nuclear, es una empresa que muda completamente a gas, eficiencia y renovables. Hoy eficiencia y renovables casi como el core del negocio de esa empresa. Es decir, implicó una mudanza generalizada de la industria. Sí, 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 sí. Y eso es una apuesta. Y eso lo ha colocado en un país líder en esta transición. Leía un dato que vos aportabas, que Alemania, después de ese gran problema que tuvo por la dependencia del gas ruso, ahora es un exportador neto de Claro. energía. En realidad, muchas veces se dice Alemania puede darse el lujo de tener un programa muy verde, Sí. muy ecológico, pero porque compra energía a otros países. No Claro. es verdad. Alemania es un exportador neto de electricidad, y más aún en esta crisis ha sido un exportador en los últimos 3 años, exportador a gran nivel. A Me países... dijiste que el porcentaje de matriz renovable dentro de la matriz energética Eléctrica hoy es 49%. Pero yo te diría que el ejemplo de un país como Alemania, que siempre vale la pena tenerlo en cuenta porque es un país altamente industrializado, es un país Claro. con una industria pesada muy importante, con una altísima demanda energética, y Alemania ha hecho algo importante, que es su demanda energética está decreciendo desacoplada del PBI. ¿Qué quiere decir eso? A ver, Quiere decir que la economía crece y se Sí. expande sin necesidad de que de la demanda energética tenga que crecer. Es decir, es más eficiente Es más ese eficiente, uso de la energía. exactamente. Entonces, crece el PBI, pero no es constante el crecimiento Exactamente. tan proporcionalmente directo Eso al... tiene que ver con mayor eficiencia en claro. edificios públicos, en el transporte, en todo el sistema Claro, energético. muy Entonces, interesante eso. por eso el ejemplo alemán es emblemático en este sentido, Y pero es que se un ejemplo repite. de sustentabilidad, en definitiva, ¿no? Una economía que crece sin Exacto, impacto en el calentamiento global. exacto. Es muy Claro. importante que eso ocurra, porque eso nos da un indicativo de que, bueno, no necesariamente significa que te vas a quedar con poca energía. Podés tener abundante energía, ser competitivo, crecer económicamente, y no necesariamente es que eso tiene que implicar mayores emisiones. Me lleva a esa reflexión a otro gran tema que es muy interesante la respuesta. Tenés un pasado de Greenpeace, ¿no? Que hoy en día es símbolo de una organización, de una militancia por momentos extrema y poco racional en relación Sí. al cuidado del medio ambiente, pero ha sido muy importante en la concientización del tema medioambiental, ¿no? Aunque esos años tuyos en Greenpeace ya quedaron bastante atrás. En la Argentina se ha debatido, por ejemplo, la explotación petrolera en las costas de la provincia de Buenos Aires frente a Mar del Plata, y se ha resistido desde la militancia ecológica. Se debate en la explotación minera y se resiste también. Pero bueno, la cuestión es un país que tiene recursos, cómo explotarlos teniendo en cuenta la sustentabilidad. Ahora el Parlamento Europeo está discutiendo, le puso un límite a la fabricación de autos en base a diésel o nafta, y en 2035 todos los autos van a tener que ser eléctricos en Europa. Pero hay resistencia de la centro-derecha, ¿no? Sobre todo de las derechas más extremas en la Europa actual. Entonces, la pregunta es, una transición energética hacia energías renovables y una matriz productiva basada en energías renovables, ¿es anticapitalista? Yo te diría que todo lo contrario, todo lo contrario. El mundo energético altamente dependiente de los fósiles y nuclear, como estábamos hablando, es altamente dependiente de la política de los estados. Francia es un ejemplo. El sistema eléctrico es fuertemente dependiente de los subsidios del Estado, por eso mantiene ese parque nuclear. En aquellos sitios donde la energía está más liberalizado, donde ese tipo de energías no tienen lugar, y las energías renovables compiten perfectamente bien. Donde hay un mercado. Donde hay digamos, un mercado, de donde hay energía. competencia y donde la cancha no esté inclinada. Claro. Te diría que los combustibles fósiles, vos fíjate que sigue siendo enorme la cantidad de subsidio que la industria fósil sigue recibiendo. Entonces, a veces se dice son caras, son baratas. Digo, ¿con respecto a qué? Cuando la cancha está inclinada y compiten todos por igual, las renovables compiten muy bien. Entonces, yo te diría que desde un punto de vista estrictamente de libertad de mercado, bueno, es el paraíso para las renovables, y es lo que permanentemente luchamos, para que haya un mercado energético liberalizado con
mucha flexibilidad, con mucha transparencia, de manera tal de que las renovables puedan desplegar todo su potencial. Los usuarios los ciudadanos, usuarios de energía eléctrica, que son todos en algunos países de Europa, pueden optar, según el precio, por una fuente de energía renovable o una fuente de energía fósil. Es una decisión del consumidor. Las renovables traen oxígeno al mercado energético. Fíjate vos que ya en la Argentina, por ejemplo, vos podés tener hoy día, producir energía en tu propio domicilio. Eso fue flexibilizar tu relación con la distribuidora. Claro. Bueno, y va habiendo cada vez más espacios en donde vos vas a poder elegir y vas a poder diversificar la oferta. Entre otras cosas, la que vos decís, podré elegir qué tipo de energía me van a vender a mí mi distribuidora. Entonces, esos son mecanismos por los cuales, bueno, netamente de mercado o de la voluntad de los usuarios, y es allí donde te diría que las renovables no solo ganan en adhesión, sino que, como te digo, es buen negocio. De hecho, el flujo de inversiones en el mundo de la energía el año pasado fue más importante para las renovables que para todo lo que fue el mundo fósil. ¿Porcentajes? No recuerdo el volumen total, pero fue la primera vez en el que todo lo que se movilizó para desarrollo de nuevos proyectos renovables fue más importante que los que se movilizó para nuevos proyectos fósiles. ¿A nivel global esto? A nivel global. Esto te habla que cambió la dinámica. Hay ejemplos, a ver, una empresa argentina como la menciono, Geneia, dedicada al tema renovables, sacó bonos hace un par de meses, creo que era por 30 millones de dólares, tuvo una respuesta de 64 millones de dólares. Sí, rápidamente hay un mercado también de inversores que quieren apostar a este tipo de ¿Dónde se colocaron esos bonos? Aquí en la Argentina. Por eso digo, algo extraño, porque no es frecuente esto, y eso está ocurriendo. ¿Cómo es la matriz energética de Argentina? ¿Qué peso tienen hoy los renovables y cómo ha sido esa evolución desde el momento en que se puso como central estratégicamente? Mirá, el año pasado fue alrededor del 14% lo que están aportando. Pero lo importante es ver la película. Ese crecimiento se dio prácticamente con 3 años de un programa de licitaciones públicas, que eran licitaciones simplemente a competir por precio y que gana el mejor. Y ahí, en esos 3 procesos licitatorios, prácticamente se llegó a los 4.000, casi 5.000 megas que hoy están instalados. 13%, dijiste, esos 4.000, 5.000 megas representan el 13%. Estábamos en el 2016 con menos del 2%. Entonces, ese crecimiento no le significó al Estado un solo centavo. Vos no pagaste nada ni yo te pagué nada. Al contrario, es lo que se está pagando el sistema eléctrico por esa energía es un precio competitivo con respecto a las demás. Entonces, las renovables aportan ya el 14%. Y vos me hablas de nuclear. ¿Sabés cuánto aporta nuclear en electricidad? El 6%. Ajá. El 5, el 6%. Y en esa 70 años de subsidios a la energía nuclear. Por eso vuelvo a la pregunta que me hacías. Claro. Si es capitalista, por supuesto que sí. No es estatista como estas otras fuentes de energía. Claro, entiendo. Entonces, fíjate vos que sin poner un peso, simplemente con condiciones de confianza y darle espacio para que compitan libremente, las renovables lograron ese lugar. Y hoy es el único sector de eléctrico que sigue creciendo a una velocidad mucho más lenta, pero de parte de los privados. ¿Por qué? Porque las empresas quieren comprar energía renovable y contratan desarrolladores que le hagan proyectos renovables, sin que el Estado intervenga. ¿Sabes cuál es la limitante? No hay redes eléctricas y no se pueden importar equipos. ¿Qué quiere decir no hay redes eléctricas de distribución? Claro, la infraestructura, las rutas para distribuir energía eléctrica están colapsadas. O sea, se pueden producir, pero no se puede distribuir y competir con la distribución. Hoy no hay más renovables en Argentina, básicamente porque no hay redes eléctricas. Y eso es una desidia por parte de los gobiernos. La ley 27.191 fijaba las metas de renovables. Decía que en 2021 tenía que ser como mínimo el 16%. Y no superó más del 14, 13%. Claro, no superó el 14%. No. Lo más peligroso es que no vamos a llegar al 20% del 2025. ¿Por qué peligroso?
Bueno, porque esto tiene que ver con las metas argentinas que tiene que tener en cuanto a reducción de emisiones. ¿Cómo son las metas globales y cuáles son las metas Mira, argentinas? Argentina tiene una meta legalmente vinculante que es al 2030 debemos estar prácticamente en el mismo nivel de emisiones que ahora, poquito menos, pero estabilizado. ¿Qué quiere decir esto? Pensá, toda la expansión económica que puede ocurrir en estos próximos años tiene que ser neutra en emisiones. Claro, complicadísimo. Eso solo. Claro. Y después tiene que empezar a caer en picada para llegar al cero neto en el 2050. No lo estamos preparando y el sector más fácil en donde se pueden producir reducciones es el sector eléctrico, con las renovables, por lo que estamos diciendo. Porque no exige ni cambios de comportamiento, ni grandes cambios de infraestructura, son, digamos, cambiar a dónde van las inversiones. Pero requiere redes, inversiones Pero en requiere redes, requiere que el Estado haga las licitaciones para que las redes se puedan desarrollar. Juan Carlos, si comparamos a la Argentina con la región, porque cuando hablamos de la matriz energética renovable en la Argentina, ese 14-15%, ¿a qué tipo de energías Claro, esto es corresponde? buena pregunta, porque para la legislación argentina las renovables son lo que en Chile, por ejemplo, se llaman las nuevas renovables, que es eólica, solar, biomasa, hidroeléctrica de baja potencia, 50 mega para abajo. Atucha no, Atucha 1 no. Ni nuclear ni las grandes represas hidroeléctricas. Claro. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque se suele considerar las renovables o las nuevas renovables aquellas que tienen bajo impacto ambiental o cero impacto. Las grandes represas son renovables, pero tienen otros problemas. Entonces, Chile está ya en nuevas renovables cerca del 35%. Uruguay está en el 90%. Uruguay, el hermano menor. El hermano menor de Argentina está que nos tiene mucho para enseñar. Tiene 90% de su matriz energética es renovable, de estas renovables de cero impacto, como la solar o la eólica. Exacto. Y simplemente un remanente térmico que aparece o se va dependiendo de los momentos. Y hay mayores momentos en el año en que Uruguay nos vende energía a nosotros. Pero estamos rezagados. Por eso a veces no hay que comparar lo que ocurre en el primer mundo, cosas por el estilo, cosas que hacíamos antes. Ahora Argentina está rezagado con lo que pasa alrededor nuestro. Claro, estamos diciendo el ejemplo de Chile, que decís 35% de eólica y solar. Además, claro, y tengo este dato que completa lo que decís, el 53% de esa matriz está hecha por, bueno, el hidroembalse, hidropesada, solar fotovoltaica, eólico, biomasa y geotermia. Pero el 35% es eólica y solar. Claro. Nosotros, eólica y solar, ¿cuánto? Bueno, es prácticamente ese 10% será. 10%. Pues el 80% es básicamente eólico y solar. Lo cual es contraintuitivo, ¿no? Porque digo, Chile, un país con una matriz basada en commodities mineros, ¿no? Y sin embargo tienen una voluntad de virar su matriz energética con una visión muy enfocada en lo renovable y de poco impacto medioambiental. Chile tiene claro que ellos no quieren perder mercados, por ejemplo, el caso del mercado del cobre o minerales, en esta transición energética. Por lo tanto, es prioridad de Chile que esa producción mineral sea a cero, sea con emisiones netas cero a 2030, 2035. Puede perderlo porque la demanda mundial está exigiendo que la calidad medioambiental también es un factor clave. Totalmente. A la hora de comprar un producto o un commodity. Vos pensás que en un par de años ciertos productos que ingresen al mercado europeo van a empezar a tener que pagar un impuesto de frontera, el impuesto del CO2, que es el mismo que el que pagan las industrias europeas. Es decir, que el producto que llegue de acero, por ejemplo, va a tener que cumplir las mismas normas que cumplen las industrias locales. Nosotros tendríamos que estar pensando cómo hacemos para que nuestro acero no pierda mercados, nuestro aluminio no pierda mercados, por supuesto la producción agrícola, etc. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Y Chile, por eso para ellos el hidrógeno no solo es un bien exportable, sino que es la llave para descarbonizar el sector de la minería, la industria, toda lo que es maquinaria pesada minera. Vamos a detenernos ahí en el tema del hidrógeno verde porque se hace en base a energía eólica y energía solar. Claro, renovable. Se conformó una mesa del hidrógeno impulsada por la Secretaría Estratégica liderada por Mercedes Marcó del Pont,
Vos has hecho cuestionamientos a la concepción, que Sí. detrás de la concepción del gobierno en torno al hidrógeno verde como commodity de exportación, pero vos planteás como un insumo para el sector industrial, Claro. que es un poco lo que estás diciendo en relación a Chile. Sí, hay dos cosas importantes en esto. A veces nosotros creemos que en la política aparece esta idea de tenemos hidrógeno o se asimila el hidrógeno al litio. Claro, vaca muerta, litio, el E hidrógeno verde, la Bueno, nueva no promesa. tiene nada que ver. Decir que tenemos hidrógeno es como decir tenemos computadoras para exportar. No, hay que producirlo al hidrógeno, Claro. hay que fabricarlo, es un bien industrial. Claro. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que para pensar en exportar hidrógeno tenemos que bajar tremendamente los costos de producción industrial en la Argentina, lo que significa el costo del financiamiento, el costo del capital, la logística para poder colocar en el puerto Para hidrógeno. entenderlo bien, no es una industria extractiva. No es extractiva, o sea, es tomar agua y en base a generación Claro. eléctrica producir la electrólisis y todo el proceso de purificación que eso implica. Es un proceso industrial. Y otra pregunta técnica para entender qué impacto tiene el hidrógeno verde en la matriz energética. No es una fuente de energía, sino es un insumo que vuelve más verde Es el un proceso vector industrial. energético. Ajá. Se suele decir vector porque uno lo produce con energía y puede usarlo para producir energía. Claro. O sea que El proceso es más almaceno, verde. claro, es como si fuese la electricidad. Claro. Te permite trasladar energía de un lado al otro. Como el litio, en definitiva, ¿no? Claro, pero el litio es un recurso que vos extraes. Lo extraigo, pero después contribuye a una cadena más Sí, sustentable. Exacto, pero el hidrógeno tiene esa posibilidad, también como te decía, Sí. el hidrógeno se utiliza para producir amoníaco, para producir fertilizantes. Es decir, hay toda una demanda de hidrógeno, te diría, para usos industriales, Sí, sí, químicos, sí, no sí. energéticos. Pero creo que esto es esta primera idea de que la concepción no es una industria extractiva, por lo tanto, es una industria, es una producción que nosotros vamos a competir con Chile, vamos a competir con Australia, vamos a competir con Marruecos, es decir, países que también tienen agua, también tienen energías Claro. renovables, pero tienen menos costos que nosotros, costo argentino, el costo país. La macroeconomía y la incertidumbre de la macroeconomía. Exacto. No tiene sentido discutir una ley de hidrógeno si no estamos dispuestos a ordenar la macro. ¿Sí? Y por otro lado, también pensar de manera facilista que vamos a saltar a proyectos de exportación de 0 a 100 es imposible. Lo que el mundo quiere, en todo caso, es que Argentina se ponga a trabajar seriamente en un programa de hidrógeno doméstico, a reconvertir su industria local de hidrógeno hacia hidrógeno azul, verde, y allí podemos ser serios como para poder empezar a exportar. Esto es un mercado para 2030-2035, es un nuevo commodity, pero que además viene teñido de lo que hablábamos antes con la guerra. Nadie va a querer establecer vínculos comerciales con quien no sea un buen socio. Claro, un Por lo socio tanto, sustentable en términos medioambientales. Exacto, pero que sea políticamente estable. Por lo Claro. tanto, hay toda Las dos cosas. exactamente una geopolítica del hidrógeno, Claro. que en las dos cosas fracasamos, ni en la macro ni en tener relaciones internacionales estables. Por eso digo, cuando uno mira los rankings de los países que se están perfilando para producir hidrógeno, Argentina no está. ¿Cuáles son esos países? Bueno, en la región aparece Chile. El único que aparece bien posicionado es Chile, después Brasil, Uruguay. Es decir, que los inversores que estén pensando en invertir, están pensando en Chile, Brasil, Uruguay, no tanto en la Argentina. Sí, sí, claro. Juan Carlos, de cuestiones finales. El presidente Alberto Fernández hace poco dijo: Argentina tiene todo lo que el mundo reclama en materia energética, pero sigue privilegiando al gas licuado, al gasoducto Néstor Kirchner, y también al gas en relación al hidrógeno, en esto que se llama no hidrógeno verde, sino hidrógeno azul. ¿Ese es un problema para Argentina, no terminar de entender la estrategia, no tener una mirada estratégica precisa en relación a la energía renovable? Sí, Argentina no tiene claro qué es lo que está pasando en el mundo. Mi imagen es que Argentina vive dentro de una caja de zapatos, ¿viste? No estamos percibiendo lo que ocurre en el mundo. Entonces pensamos que el mundo está esperando el gas argentino. Y la verdad no es tan así.
vamos a tener que ser, como hablamos recién, muy diestros y muy ágiles para poder colocar gas en los mercados internacionales. ¿Pero el No gas, el hidrógeno azul tiene chances? podríamos, pero si cumplimos con todos los requisitos que hablamos antes. Claro. Es decir, nadie está esperando el gas ni el hidrógeno argentino. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que movernos y ser muy, como te digo, ágiles y competitivos para poder ofertar algo interesante. Y por otro lado, te diría, tampoco tenemos claro, asimilado, lo que significa la transición. Entonces, ¿el mundo va a demandar gas? Sí, pero esa demanda es decreciente. La demanda llega al pico en los próximos 2 o 3 años y comienza a decrecer. Eso está claro. Entonces, ¿hay una demanda? Sí, decreciente. Por lo tanto, no es que haya allí una demanda que está esperando nuestra oferta. Hay oferta en abundancia. Claro. Cuidado con eso. Esta mirada estratégica tan precisa y sofisticada que estás señalando, ¿cómo evalúas la designación como directora de la Dirección de Energías Renovables, que depende de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía, de una joven tucumana de 27 años que se recibió de abogada en 2019, la joven Florencia Terán? Yo no la conozco, no podría prejuzgar. Su padre pero es Sisto Terán, vinculado sí, con Juan Mansur. Sí. A ver, no tiene antecedentes directos en la materia, sí, no lo tiene, y creo que habla de una no política en renovables que Argentina adolece. Insisto, nos quita credibilidad en todo lo que decimos y hacemos afuera. Cuando Argentina, por todo esto, desde esta designación, a todo lo que estamos hablando, cuando Argentina sale o el presidente sale al mundo y dice que vamos a hacer hidrógeno y que vamos a esto y vamos al otro, obviamente no nos creen, porque ve que todo eso no tiene un correlato en la política doméstica real. Creo que, insisto, en la política del gas, creo que estamos obnubilados creyendo que tenemos algo por lo cual el mundo se está peleando por nuestro gas. Que nos va a salvar, la idea de que nos salvamos. Claro, yo creo que Argentina puede aprovechar el gas, sin duda que puede aprovechar el gas. ¿Cuánto? No se sabe exactamente cuánto va a haber allí. Sí. Pero lo que tenemos que pensar seriamente es en las renovables, en proteger nuestras exportaciones, haciendo que sean exportaciones en base a energías renovables, cero emisiones, y tenemos que pensar seriamente en el hidrógeno. Y ese es el menú energético que tenemos que tener en mente. Bien, muchísimas gracias, Juan Carlos Villalonga. Gracias a vos. Muy interesante, muy clarificador de cuestiones fundamentales desde la Argentina, del presente y del futuro, pero no del futuro de 100 años, de 10 años, de ahora, 5 o 10 años. Esto fue todo en La Repregunta. Muchas gracias.